La felicidad es algo que nosotros debemos alcanzar. Pero ¿qué pasa? Que yo no la estoy sintiendo todo el tiempo. No es constante. ¿Será que porque no es constante no existe? Yo también me hacía esas preguntas hasta que me di cuenta y entendí que la felicidad no es el objetivo final, sino que es el resultado y la consecuencia de haber vivido en el presente. Estas son las lecciones que me cambiaron el mindset. Hola, hola, yo soy Valerie y tengo prácticamente un doctorado en ser un ser humano común y corriente, como tú. También tengo varios años ya en mi propio trabajo personal, utilizando herramientas y técnicas tradicionales y holísticas que me ayudaron a construir mi cajita de herramientas que me ayudan y acompañan a navegar la vida. Acá nosotros las vamos a abrir y voy a compartir con ustedes todo lo que he aprendido, lo que he visto, lo que he tenido que desaprender y vuelto a aprender mientras nos acompañamos en nuestra experiencia humana. Y además, soy psicólogo. La felicidad y el estar bien son mitos bastante peligrosos, porque la sociedad nos empuja y nos hace creer que nosotros siempre tenemos que estar persiguiendo como que esa sensación de felicidad, esa emoción de felicidad, y que si no está permanentemente hay algo que falta, hay algo que nos falta, hay algo que no está bien, hay algo que tiene que hacernos ruido. Eso es una emoción que siempre estamos buscando, que siempre hay que como que estar que alcanzar. Y realmente ni la felicidad es algo que es algo lejano para mí, ni la sensación de estarla buscando tampoco es una sensación lejana o desconocida para mí. La realidad es que la felicidad no es un destino, la felicidad es la consecuencia de. Y es una emoción como todas las demás, por lo tanto es pasajera. Por eso esa creencia de que tenemos que estar felices y que vamos a estar felices y que cuando alcancemos esto y aquí Y o Z, vamos a estar felices, es peligroso, porque no va a ser así. Así como no estamos tristes todo el tiempo, amargados todo el tiempo, molestos todo el tiempo, tampoco vamos a estar felices todo el tiempo. Entonces la clave es disfrutar del proceso. Oh, wow. De disfrutar del proceso y por consecuencia vamos a experimentar la felicidad. Si nos metemos un poquito teóricos, Carl Rogers nos habla de la teoría de la autoaceptación y habla que aceptar nuestras emociones y nuestro presente sin compararlos con expectativas externas. Por eso estábamos hablando de expectativas y de estándares en el episodio anterior. Sin compararlo con expectativas y estándares externos, nos permite ser más felices y estar más en paz. Lo que necesitamos hacer es cambiar ese filtro de que la felicidad es el objetivo final y que tiene que estar permanente en el tiempo, a que la felicidad es una emoción y que necesitamos buscar hacer cositas, ponernos en situaciones que realmente nos llenen de ponernos a nosotros a vivir el presente, a disfrutar ese momento y por consecuencia la emoción de felicidad va a aparecer. Entonces, ay Valerie, como digo todo el momento cuando hablo de la reflexión y después, ¿cómo hago eso? Ari, todo eso suena muy lindo, pero ¿cómo hago eso? Yo sé, todo en teoría suena muy bien. En práctica es donde nos cuesta, pero para eso es que estamos. Existe la práctica, para poderla hacer una y otra vez y experimentar y chequear y ponernos ahí a vivir, precisamente a vivir. ¿Qué me ayudó a mí? Por lo menos empezar a buscar cositas que yo siempre quise hacer y a conversar con mis versiones anteriores, es decir, con mi versión de Valerie de 10 años, con la versión de Valerie de 5, con la de 15, con la de 20, 25, y empezar a preguntar qué eran las cosas que ella quería experimentar. Y también evaluar qué eran las cosas que a mí me daban alegría. Me daba alegría
dibujar, me da alegría cantar, me da alegría hablar con gente. Esto también me ayudó demasiado a construir mi autoconcepto, porque si bien la felicidad es una emoción que no se mantiene en el tiempo, puedes hacer cosas que constantemente te hagan felices. Por lo tanto, entre la mayoría y la diversificación o la diversidad de emociones que existen y de las cosas que tú puedes hacer, va a predominar el que tú estés contenta la mayor parte del tiempo. Va a basarse en precisamente que esté ligado a que se hagan, a hacer cosas que te llenen y que te hagan feliz. Eso, por consecuencia, también hace que, uno tenga que preguntarse, hacerse esas preguntas, como cosa rara que ya he dicho varias veces, empezarse a hacer las preguntas. Precisamente qué es lo que te llena y empezar a actuar desde esa perspectiva, desde esa versión, desde esa parte. Entonces, mucho ojo, eso sería lo único que podría decir, mucho ojo con ese mito que nos venden de estar persiguiendo la felicidad y más bien cambiarlo al filtro de qué puedo hacer que me llene, que es algo que a mí me gusta, que es algo que quisiera experimentar, que no sé todavía, porque tampoco hay cosas a veces que nosotros no hemos experimentado y yo no sé todo el espectro de cosas que a mí me hacen feliz o de las cosas que me molestan, de las que me desagradan, de las que yo no quiero ver más nunca en mi vida. Y solamente experimentando, solamente teniendo el contacto con la experiencia, es el que me va a poder saber o me va a poder dar la información para yo saber si me gusta o no. Entonces, una parte es darse los espacios y hacerse las preguntas, otra es el ponerse al ruedo y empezarlas a vivir y empezarlas a experimentar. Y hay una cosita por ahí que va ligada no solamente a este tema de la felicidad, sino absolutamente todo lo que nosotros hemos hablado. Y es que mientras nosotros dejamos de perseguir la felicidad esa inalcanzable, me empecé a dar cuenta de la importancia de los límites saludables. Porque para proteger nuestra paz interior, cuando nosotros no establecemos límites, todo empieza a desbordarse. Pero yo sé que la pregunta es, y uno, ¿cuáles son los límites saludables? Y dos, ¿cómo los puedo implementar y poner de manera efectiva? Desde mi experiencia personal, porque es la experiencia que yo puedo compartirles, soy 100% sincera y como una people pleaser, siempre me ha costado decir que no. Ha sido un reto maravilloso el poder, y ha sido también parte de lo que es darme cuenta también de las partes de mí que me gustan, de las que no, de las que puedo mejorar. Y la verdad es que a mí me llena de felicidad la felicidad de otros. ¿Qué puedo yo decir? A mí me contenta, o sea, a mí me hace feliz también ver a alguien que se está disfrutando de la vida. No quiere decir que yo dejo de disfrutarme la mía y que voy a poner, y ahí es la parte de los límites y de saber que hay tipos de límites, están los límites para los demás, hay muchas versiones de límites, ¿ok? Hay muchas teorías también. Yo veo como que dos tipos de límites, los límites que podemos a los demás y los límites que necesitamos para con nosotros mismos. No necesariamente es que el otro lo va a hacer o no lo va a hacer, sino que simplemente es lo que yo, o los límites que son para conmigo, de las cosas que yo voy a hacer o voy a dejar de hacer o voy a cambiar y tengo que mantener y tener este compromiso conmigo. Y lo otro es mi interacción con el mundo y los límites que voy a poner para esa interacción con el mundo o con el otro. Por eso es que yo lo veo en dos perspectivas, porque hay bastantes teorías y me va a decir alguien por ahí, bueno, no sé, no entiendo muy bien eso. Lo primerito que yo tuve que hacer el clic para poder empezar a ver los límites de manera diferente es entender que poner límites saludables o poner límites es un acto de amor propio. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Porque para mí el poner límites era la cosa más catastrófica que yo podía hacer, porque entonces era, Dios mío, voy a decepcionar al otro, el otro no me va a querer, no me va a entender, no le va a gustar. Santo Cristo, o sea, lo va a tomar como que no lo quiero, no la quiero, no la respeto, etcétera, etcétera. Ese era como mi proceso mental que pasaba al respecto de lo que significaban los límites para mí. Y eso abría muchas puertas a que mis límites fueran transgredidos, por lo tanto a que yo fuera transgredida. Y bueno, obviamente eso no es saludable. Cuando yo por fin entendí, y no fue que fue muy fácil, y un día me levanté y dije, es que los límites son un acto de amor propio.
No fue así, obviamente. Me llevé bastante golpe, en coloquial me llevé bastante coñazo para poder entender que el límite es un acto de amor propio. El poder decir, esto no es algo que yo quiero en mi vida y no lo voy a tolerar, tanto para mí como para el otro, es un me amo. Y lo más complicado de ver, que esto me lo dijo mi terapeuta, es que también el límite no solamente es un acto de amor propio, sino que el límite también es un acto de amor para los demás. Y yo que como que, ¿qué? Eso como, ¿cómo se come eso? Porque ¿cómo es que yo ponerle límite a alguien más es un acto de amor hacia esa otra persona? Bueno, vamos un poquito con teoría para que me ayude a sustentar. Y es que según la psicóloga Melanie Gerber, el establecer límites saludables es esencial para la salud mental. Los límites no solo nos protegen de los demás, sino que también nos permiten cuidar de nuestra propia energía y espacio. Entonces, lo primero que yo tuve que aprender es a decir no sin culpa. Es a decirle esto no me gusta sin culpa. Es a decirle no me siento bien aquí con esto. No estoy de acuerdo con esto sin culpa. Todavía eso es un trabajo en proceso y en progreso. Y entonces empecé a identificar las situaciones que me hacían sentir incómoda, que me agotaban y me drenaban la energía. Y aunque al principio era bastante difícil, casi que para mí una cosa que yo decía como que era imposible, me di el permiso a empezar a decir que no, cuando lo necesitaba y cuando no. Todavía le practico el no. Me da la sensación de poder personal. La verdad, tengo que admitirlo. Porque aprendí y entendí que el decir que no, o a veces el poner límites no es simplemente el decir que no, sino vamos a cambiar. Aprendí y entendí que el poner límites es un acto de autocuidado. ¿Por qué digo que a veces digo no como práctica? Porque aunque yo digo que sí o que quiero decir que no, y a veces a lo mejor quizás un mecanismo de defensa, no voy a negarlo, quizás de mío, para a ver y probar al otro. En este proceso de aprendizaje para ver y probar al otro cómo es que, si es mi lugar seguro, porque de nuevo, nosotros creo que hemos más o menos coqueteado con este término de mi lugar seguro, que mi lugar primero seguro soy yo, pero también en los lugares en los que estoy, incluyendo otras personas. Y eso a mí me ayuda a poder ser más yo misma en otros ámbitos. O sea, mi persona, quién soy, no la comparto al 100% con todo el mundo, ni de la igual manera con todo el mundo, ni con la misma intensidad ni volumen, ¿no? Y el probar y el empezar a ser yo misma y el compartirme a mí con ese otro me ayuda, y dependiendo del feedback que yo llevo, me ayuda mucho a saber cuáles son, cuáles son mis límites, los límites del otro, cómo nos vamos a hacer, la parte de, digamos, de las relaciones humanas. Pero, como decía, con lo que era de yo a lo mejor probar un poquito, no sé si los límites del otro o los míos, o si ese otro es un lugar que es seguro para mí, es decir, que yo puedo ser. Ahora le agarré por la costumbre, cuando aprendí los límites, a decir que no cuando a veces quiero decir que sí. No es como que, no, y ya se acabó, sino que a veces me preguntan, en el entorno en el que yo estoy ahora, me preguntan, que antes no era como que en esa relación tóxica, no siempre había preguntas. Ahora, estando en un ambiente saludable, lo normal es preguntar. Y entonces me preguntan, mira, que no sé qué, que si me haces este favor o me puedes hacer este favor y no sé qué, bla, 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 bla. Y yo antes de responder sí, que no me cuesta nada porque sí lo voy a hacer, yo digo que no y espero unos segundos para la respuesta del otro. Y no pasa nada, no pasa nada. Es una práctica para mí a aprender a decir que no, a saber que tengo esa opción, porque el decir que sí no es obligatorio, es una opción, al igual que el no. El entender eso, por eso es que yo sigo practicándolo, porque me cuesta. Como a mí me encanta el poder complacer, y si a mí no me cuesta nada y también me da alegría, lo voy a hacer. Necesito seguir practicando el que tengo la opción de decir que no cuando me dé la gana de no hacerlo o de hacer algo diferente. Eso es una práctica que les comparto que pueden hacer y que es maravillosa. Así pueden empezar con la parte de los límites. Ahora, vamos con lo que yo he aprendido acerca de eso. De los límites son para mí y no para el otro. Yo como, ¿cómo?
¿Cómo se come eso? Y lo explicaban así como, si esta situación, por ejemplo, si estamos en una discusión y yo me quiero ir de la discusión porque ya no hay más nada, el poner límite no es necesariamente, o lo que nosotros creemos es decirle al otro, ¿sabes qué? No me gusta cómo me está hablando, detente y no me hables más así. Eso es uno de los límites, es parte, digamos que de esta interacción, de dejarle saber al otro que la manera a lo mejor en la que me está hablando no me gusta. Ahora, realmente la consecuencia y el límite es, yo me retiro de aquí si esta conducta sigue. No es, si tú me sigues hablando así, te vas a ir. Es, si tú me sigues hablando así, eso transgrede mi límite, por lo tanto yo me voy. Es decir, que el límite requiere que el otro no haga nada. Y yo quedé como con muchos signos de interrogación, porque me parecía un concepto sumamente interesante, pero yo no era lo que yo estoy acostumbrada acerca de a lo mejor de los límites. Era, bueno, no me hables así, no me gusta lo que me estás diciendo, no estoy a gusto aquí, me voy a ir, pero entonces el batalleo de que si me voy tú te vas, nos vamos todos, o de que a mí me digan no me gusta cómo me estás hablando, déjame de hablar así, y entonces yo me callo, o no me gusta que me digas eso y yo me callo. Entonces era más como la verdad de que sí, era como que del otro que tenía que hacer. Y fue bastante interesante esto de, bueno, es que soy yo. Un poco de responsabilidad, de autorresponsabilidad y un poco también de autorregulación y de empoderamiento a la vez. Porque entonces de nuevo el poder regresa a mí, en donde yo digo, si esta situación no me favorece y no me da paz, me retiro de la situación, me retiro de la relación, me retiro del conflicto, me retiro de la conversación. El otro no hace nada, yo me retiro. Y les pongo este ejemplo. Voy a ir muy por encimita para poder como que no me quiero alargar demasiado tampoco. El evento final, cuando digo el evento desencadenante y grande y final, o el episodio más grande que desencadenó la separación y mi divorcio, fue varias cosas, fueron varias cosas que fueron pasando durante años, obviamente que se fueron, digamos, calentando o cocinando en fuego lento, que esto ya lo había comentado, ¿no? Que hicieron o crearon el ambiente perfecto para que, digamos, diera la vuelta y se convirtiera en lo que se convirtió esos 2 años de matrimonio. Pero, digamos que para mí el evento que ya, digamos, me rompió por completo, que fue, digamos, el más grande, la discusión más grande, es donde a mí me llevó a un episodio de despersonalización, en donde realmente yo no recuerdo mucho del episodio. Lo único que yo puedo colocarles es como un ejemplo que pudiera ser un poquito más fácil de a lo mejor de relacionarse, es como cuando uno toma, pero que uno tiene como que esos blackouts, esos vacíos, porque tomaste demasiado, que el alcohol te borra ciertos pedazos de lo que pasó, se ve de maneras diferentes, pero un episodio de despersonalización puede experimentarse así, tal cual como cuando uno toma mucho, que tiene esos blackouts, es bastante parecido. Empieza como que a haber como una percepción rara de la realidad, en donde uno se empieza como que a desconectar, como que lo que estás viendo empieza como que a cambiarse, como si estuviera como a cámara lenta o rápida, o como si te estuviera pasando pero desde otra perspectiva, o sea, como una tercera persona, y luego de repente blackouts y te fuiste, que ya ese, digamos, hasta el último paso, y eso también tiene que ver con el sistema vagal también y de parte de la autopreservación. ¿Okay? Todo esto tiene que ver. Y es importante para contexto. ¿Por qué hago mención de esto? ¿Y por qué tiene que ver con límites? Porque obviamente todos mis límites se transgredieron. Estábamos en una discusión y desde el momento en el que hubo, digamos que la frase desencadenante, en el que me dijo, bueno, de que yo no me lo merecía y de hablarme y ser cariñoso conmigo y darme cariño y yo no me merecía eso. Eso empezó a desencadenar este episodio de despersonalización en el que yo empecé a ver como extraño. Y no solamente eso, sino que tengo blackouts, o sea, negros, de que yo no recuerdo, o sea, que hay saltos en tiempo, donde yo simplemente
estábamos en el cuarto, luego yo estaba en el balcón, no estaba llorando, sino hasta que estaba llorando, pero no me di cuenta hasta que me llamó y me dijo que estaba llorando. Y luego empezamos a discutir y yo aparezco en una parte del apartamento, luego aparezco en otra parte del apartamento y así vamos y en todo esto estamos discutiendo. Yo estoy tratando de poner distancia y no hay distancia. Me persigue, seguimos discutiendo. Esto lo estoy hablando muy, muy tranquilo, pero obviamente una discusión apasionada, bastante que se va elevando y elevando y elevando. No voy a decir que solamente era de su lado, también de mi lado yo iba también bastante, me iba elevando cada vez más. Pero yo me elevaba y él se elevaba 3 veces más. Hasta que se fue tornando bastante agresiva hasta en un punto en el que ya yo no tenía modo de escapatoria. En ese momento, y trayendo de nuevo la teoría que nosotros vimos del sistema polivagal, mi sistema entra, en todo este momento está en pelea o huida. Todavía estoy peleando. Es decir, mi sistema todavía está peleando para mantenerse allí y seguir en supervivencia. Pero en este momento llega un momento bastante peligroso para mí, en el cual yo no tenía ni espacio ni de huida ni pelea y mi sistema se apagó. No sé qué pasó conmigo. El siguiente momento estaba yo, me despierto y estoy despierta. O sea, me despierto en mi cama y otras cosas. Lo traigo para que veamos un poco de contexto en cómo todos mis límites fueron transgredidos allí. Y no estaba ni respetando, ni yo misma estaba respetando mis límites. No tenía tampoco cómo, porque no era una situación, digamos, común. Y el otro tampoco, obviamente, estaba respetando los míos. Ni yo tuve las herramientas en el momento y estábamos hablando también de diferencias de fuerza y de todo. Por lo tanto, no tenía, digamos, las herramientas completas. A lo mejor quizás pude haber hecho otras cosas. Sí, son herramientas que tengo ahora y que si alguien está en una situación parecida, por favor, llamen a la policía, llamen a alguien, busquen la manera de salir de allí, hágalo. Sé que no todo el mundo lo puede hacer y sé que inclusive el llegar al punto de saber cuándo salir de allí o que simplemente salir de allí es bastante difícil. Sobre todo porque al llegar a ese punto realmente ha habido mucho trabajo en el cual ya uno como que no está tan seguro de uno mismo, de lo que es, de lo que cree, de lo que merece. Y también esos niveles de violencia son cada vez más comunes y se ven de diferentes maneras, porque no solamente ese fue ya, digamos que ya está más física, pero y emocional y psicológica. Pero bueno, antes de eso hubieron más psicológicas, más emocionales, económicas inclusive, ¿no? Entonces digamos que todo eso se da para que todo eso se va pasando hasta que la grande y hay gente que ha muerto por eso. Entonces por lo mismo, gracias a Dios que bueno, yo salí, estamos aquí y bueno, que sirva de ejemplo para si alguien está pasando por algo parecido, a un nivel diferente, inclusive empezandito, que empiezan a ver, tú sabes, palabritas, frasecitas, así como que medio gaslighting. Todo eso son alertas. Yo me separé en el 2021 y ya yo estaba, digamos, en proceso psicológico, o sea, empecé mi proceso terapéutico desde el 2020. O sea, digamos que también eso me ayudó a poder empezar a realmente ver que él no estaba en un lugar seguro y que todo esto era abuso y que todo esto era violento y que todo esto era peligroso, ¿no? Y el trabajo post es el reconstruirme a mí y empezar también a tener herramientas a poder identificar estas cosas más rápido. ¿Por qué tiro este concepto que cada vez vamos a ir profundizando y a lo mejor voy a tener como más detalles luego y a medida que yo me vaya a sentir un poquito más segura y que también tenga que ver con lo que estemos conversando? Y es que tengo una nueva roommate. ¿Por qué lo traigo? Porque tengo 2 roommates acá. Una de ellas, todo maravilloso, amor, es como que se ha convertido como esta hermana mayor que yo soy la hermana mayor, y amiga y todo bellísimo. Y tengo una nueva que ella también ha pasado por varias cosas, por lo cual mi otra roommate y yo hemos tratado de ser bastante como que
conscientes y entender que, bueno, que es un proceso de adaptación y tal. Y dejar muchísimas cosas pasar. Hasta que, bueno, se fueron acumulando, tuvimos una conversación, parecía que todo bien, todo maravilloso, nada cambió. Más bien como que algunas cosas como medio empeoraron. Decidimos que, bueno, vamos a tener otra conversa. Y a todas estas, en el interín o en el mientras tanto, o en el interín, nosotros como que nos hemos ido comunicando, pero siempre ha sido en general como para como que seguirlo manteniendo como que, hey, ustedes en general, muchachas, no sé qué. Mi otra roommate empieza a conversar, hace algo generalizado, pero luego yo hago un comentario un poco, o sea, más directo, no un poco, sino más directo, y le digo, mira, fulanita, esta otra roommate, fulanita que le vamos a llamar Petra, digo, Petra, mira, también está pasando, no solamente es eso, sino mira, está pasando esto y lo otro, y no sé qué, pero sin nada, ningunos ánimos de discutir ni nada, pero era la primera vez que lo traíamos directo o que yo lo traía directamente y le decía a Petra esto. ¿Para qué fue eso? Me llamó de muchas cosas, incluyendo que eran innecesarias, que yo le estaba haciendo bullying y todo este cuento. Esto a mí me hizo bastante ruido porque de la manera en la que él me lo presentó, digamos que prácticamente fue gaslighting. Y viniendo desde el trauma, me hace bastante ruido porque digo, pero empiezo yo a hacerme preguntas como que, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo dije de esta manera? ¿Será que no? O sea, realmente a cuestionarme a mí misma. Primer red flag. O segundo red flag, después de que yo por fin caí en cuenta. Empecé a cuestionarme a mí misma y yo como que ya va, pero ¿por qué yo me tengo que cuestionar si yo? Porque no ha sido de que cayó por obra y gracia del Espíritu Santo, es que yo realmente me he puesto en círculo de personas que me sumen en vez de que me resten, de verdad que sean mis espacios seguros, de que yo pueda ser yo misma, que yo pueda explorar. Y son personas con una mentalidad más desarrollada quizás, por decirlo así, o que la han trabajado también y que entienden los procesos. Traigo esto porque yo vengo y yo empiezo a hablarlo aquí con las personas acá del estudio y a traerlo y con mi otra roommate también y me empiezo a hacer estas preguntas porque de verdad que dudé de mí misma. Y le envío digamos, al landlord, que es la dueña de la casa donde nosotros vivimos, o del condo, como sea, donde nosotros vivimos. Le hago toda esta explicación y le digo, mira, esto va a pasar porque yo no sé ahora yo no sé qué es lo que pueda suceder, no sé si esto va a elevarse o cómo ella vaya a empezar a tomar las cosas luego, porque esto ha estado pasando y es primera vez que realmente lo traemos directo y mira cómo se ve. Bueno, ella se lo trajo a mi roommate, a Petra, y Petra llamó a una reunión con mi otra roommate que le vamos a decir Jessica. Es a la que yo adoro y amo con todo mi corazón. Y que tenía otra roommate que también adoro y amo con todo mi corazón, pero bueno, ella decidió avanzar en otra etapa de su vida y bueno, la extraño. Ahora la extraño más. Pero bueno, esa no es la cosa. La cuestión está en que hablamos, Petra nos llama a Jessica y a mí y nos dice, bueno, vamos a sentarnos porque vamos a tener una reunión. Y empieza de la manera más tóxica y ahí es cuando a mí me empiezan a sonar mis alarmas porque era conducta de mi ex, que son conductas narcisistas. No necesariamente yo estoy segura de que él no está, espero que ahora esté consciente, no sé, espero que haya hecho su camino de iluminación, pero en ese momento yo estoy segura de que no es como que él lo decidía, yo lo sé, y bueno, ha sido parte de mi proceso también de sanación, que eso tampoco lo justifica porque es un adulto, pero de que es una característica un poco narcisista, ¿no? Es decir, que son cosas que yo puedo como identificar, pero que a la vez como crecí tanto tiempo, 12 años con ella, o sea, tuve 12 años con ellas, alrededor de ellas, que a la vez son como, me cuestan a verlas a primera vista. Ella empieza, Petra empieza con que, bueno, mira, a mí me faltaron el respeto por esta manera, porque me parece que esto era innecesario, yo no entiendo cómo esto te afecta a ti, por como no entiendo cómo te afecta, era como que no entiendo para qué lo traes, por lo tanto, pues me siento que me fuiste, que como que me hiciste, que me estaba como haciendo target, porque todo esto es en inglés, entonces estoy teniendo un poquito de cortocircuito. Y que bueno, y que me hiciste bullying y todo este cuento. Y yo como que, ok. Y ahí empieza la discusión. Y obviamente yo le dejo hablar, pero después yo me empiezo a elevar. Y cuando me empiezo a elevar yo regularmente hablo así.
Pero cuando yo me empiezo, bueno, lo han visto, que cuando yo me empiezo a apasionar, empiezo a mover las manos y empiezo a elevar un poco más el tono, que no es el tono regular con el que yo hablo, inclusive. O sea, el tono este es el tono mío pasional. Y puedo hablar inclusive aún más alto y todo este cuento y no sé qué más hablar y moverme más en cuanto más pasional yo estoy. Pero mi tono natural es, bueno, estoy aquí así, estoy hablando así, es normal. O sea, ese es el tono normal. Entonces sí, yo identifico que yo estaba hablando, como estoy hablando en este momento, que estoy hablando más pasional. Y es una característica también muy latina. Pero yo iba hablando y dando mi parte, ¿no? Y Jessica iba diciendo al de ella. Y esta Petra desestimaba todo lo que estábamos diciendo. Y era como que, bueno, yo no lo entiendo. Entonces ella decía una cosa, nosotros replicábamos a lo que ella decía, utilizando lo que ella estaba diciendo, porque lo que decía era como que ya va, o sea, necesitamos chequear lo que tú estás diciendo, o sea, tú esto es lo que estás diciendo, entonces después cambiaba, le gaslighting, después cambiaba como que esto no es lo que yo dije, sino que, o lo que quise decir, sino que lo que dije fue esto y no sé qué más, bla, bla, y como que, y nos quería tratar de loca, hasta un punto en el que yo le digo a ella, y por qué digo de la parte de hablar de la herramienta, bueno, mira, ve. Porque entonces era como que, bueno, hagamos cuenta, borrón y cuenta nueva y no sé qué, bla, bla. Entonces estamos bien. Y yo, no. Porque entonces ella quería que nosotros tengamos la relación que Jessica y yo tenemos. Y Jessica y yo no vamos a tener relación con Petra de esa manera porque no. Ese es digamos que ese es uno de los límites, que yo me doy cuenta que son cosas que yo no voy a tolerar de las personas que yo no voy a tener cercana a mí. Y en este caso muy particular es diferente porque, bueno, vivimos bajo el mismo. Yo no me voy a ir de ese espacio porque no me voy a ir. Por mis razones que también entiendo van a ser las razones de Petra de no querer seguir, porque es muy buen lugar para vivir y a muy buen costo, todo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me imagino que ella también pensará, yo no me voy a ir. Y Jessica en definitiva tampoco se va a ir. Entonces, digamos que en nuestra circunstancia es cómo vamos a estar viviendo, convivimos y vamos a vivir juntas. Entonces, era como que, bueno, que ella quiere que seamos amigas, a cantar todas Kumbaya, borrón y cuenta nueva y todo esto. Y yo como que dos cosas. O sea, esta es, digamos, la primera parte de la discusión o de dándole conclusión a esa discusión. Yo le digo, hay una diferencia entre que nosotras somos roommates y que vamos a convivir y que vivimos y que tenemos que compartir el espacio porque las tres pagamos la misma renta. Y la otra es que nosotros vamos a ser amigas y vamos a compartir nuestra vida como Jessica y yo hacemos. Eso no va a pasar. Y en definitiva no es borrón y cuenta nueva. Es entender que cuáles son los acuerdos en los que vamos a llegar, cómo van a ser nuestros acuerdos de convivencia, pero hasta allí compartimos el espacio y se acabó. Y entonces eso fue otro nivel más de gaslighting en el cual empezó a ponerse violento. ¿Por qué digo violento? Porque ya yo me empecé a querer y dije, ya se acabó la discusión, no hay más de qué hablar porque definitivamente no hay un acuerdo en el que como yo veo las cosas, como tú ves las cosas y como Jessie ve las cosas, pareciera que Jessica y yo vemos las cosas de manera igual o muy, muy parecida. Y tú, Petra, o sea, no sé en qué mundo, o sea, es un mundo total y completamente diferente en el que Jessica y yo estamos viviendo. Entonces no vamos a seguir conversando porque no hay más nada que conversar respecto a eso. O sea, ya los acuerdos que íbamos a de convivencia ya llegamos, no hay más nada que conversar y no hay más nada que discutir y me voy a ir. ¿Y por qué digo que se vuelve violento? Y transgrediendo límites porque Petra empieza a pararse y a perseguirme por todas partes. Y ella seguía hablando porque yo estaba haciendo lavandería, estaba lavando. Y entonces empieza ella a discutirse y a acercarse a mí y a hablarme. Y yo me iba moviendo con mi lavandería y ella seguía hablándome ahí. Y yo como que se acabó. No hablamos más. Hasta en un punto en el que yo tuve que ser firme con mis límites. Y no era tipo, no me hables más. Fue yo diciéndole, no me gusta que me estés persiguiendo. Esta conversación ya se terminó. No voy a seguir conversando contigo. Si tú sigues hablando, porque estamos y me sigues persiguiendo, me voy a dar la vuelta y vas a quedar hablando sola porque no te voy a seguir contestando, no voy a seguir esta cadena y voy a subir y me voy a ir a mi cuarto y te agradezco que no me vayas a seguir a mi cuarto porque aquí se acabó la conversación. Obviamente ella no le prestó atención, siguió discutiendo. Yo, digamos que anuncié cuáles eran mis límites, anuncié que era lo que yo necesitaba. Por consiguiente, mi límite el siguiente paso es hacer respetar mis límites y es yo hago lo que dije que yo iba a hacer y yo me retiro de esa situación.
Es un poquito a lo mejor confuso con el término que yo traje anteriormente diciendo que bueno, que había algo por allí que yo dije que los límites era bueno, que el otro no tenía que hacer absolutamente nada. Y aquí yo estoy diciendo, deja de discutir, no vamos a hablar más porque no vamos a hablar más. Eso es parte digamos, de que es de doble ruta, ¿ok? O sea, no es simplemente que yo soy la única que me voy a poner límites, es los límites con la sociedad y el otro también tiene que saber hasta cuándo hasta cuándo y dónde parar. Porque ese también es la libertad o uno de los conceptos entre libertad versus libertinaje, ¿no? Que mi libertad está hasta donde está el espacio del otro. Entonces, eso es parte de lo que son los límites para ambos lados. En fin de cuentas, el costo de nuestras decisiones y cómo aprender a poner límites saludables es crucial para proteger nuestra paz mental, nuestro bienestar, inclusive nuestra propia seguridad. Entonces, la próxima vez que nosotros nos enfrentemos a una decisión importante, como siempre, nos tenemos que hacer las preguntas de que esto me está acercando a mi mejor versión. Si es así o si es no, hay que reconsiderar. Y lo otro es, estoy segura aquí, estoy siendo respetada aquí. Si no, también es momento de reconsiderar. Como siempre, espero que esto les haya servido, que se convierta en una herramienta más en esa cajita de herramientas que nos ayuda a navegar esta experiencia única, especial y maravillosa de vida. Los quiero demasiadísimo, los quiero hasta el infinito. Muchísimas gracias. Bye bye. Chao, chao.